Muchas gracias, están muy chiquitas así. Vamos a leer el día de hoy Romanos capítulo 8, versículo 12 y versículo 13. ¿Okay? Versículo 12 y 13. Ya observamos la semana pasada, antepasada, ya ni me acuerdo cuántas semanas fue, pero hace unas semanas observamos que cómo comenzaba el versículo 12. ¿Te acuerdas? Decía el versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer en este día es observar la segunda mitad del versículo 12 y la primera del versículo 13, que nos hablan acerca de vivir con una deuda a la carne. ¿Ok? Voy a leer los versículos. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Si alguien no la tiene y la puede buscar, es la NBLA. Y si no, no se preocupen, la Reina Valera está muy, muy cercana a esta, no varían prácticamente en nada. ¿Sí? Dice el versículo. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, habrán de morir. Hasta ahí es lo que vamos a observar el día de hoy. ¿Ok? Entonces vamos a quedarnos ahí. Las semanas anteriores estábamos hablando cómo es que todos los cristianos tienen obligaciones. ¿Ok? Ojo. Todos tenemos que observar la importancia de nuestras acciones. Y si ustedes pusieran un tema central para estos dos versículos, es la importancia de las acciones del hombre. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que son importantes las acciones del hombre? Primeramente, porque el versículo nos dice que tenemos una deuda. ¿Sí? Por eso sabemos que nuestras acciones son importantes, porque esas acciones son las que están realizando esta deuda. ¿Sí? Dice el versículo, así que, hermanos, somos deudores. Hay una deuda. Ojo, no es una deuda aquí en el sentido de pagar, como cuando tú pides un préstamo y luego tú lo pagas, ¿sí? Sino es una deuda en el sentido de deber. ¿Ok? Yo tengo una deuda con la sociedad por el hecho de que yo pertenezco a este país. Por ejemplo, yo tengo una deuda con mi hijo, si es que tuviera un hijo, por el hecho de que yo soy su padre, tengo una deuda con él, tengo que actuar de cierta forma con él, como un padre debe de actuar con su hijo. ¿Sí? Yo tengo una deuda, si soy un hermano, con mi hermana. ¿Por qué? Porque soy su hermano y tengo que actuar con ella como un hermano actúa con su hermana. ¿Sí? Yo tengo una deuda, si es que fuera un médico, por ejemplo, de buscar la sanación de la gente. ¿Sí? O yo puedo tener una deuda, un deber como predicador. Si yo tengo la oportunidad de predicar, que ya es un ejemplo más real, la tengo entonces una deuda de predicar de la mejor forma que se puede, de predicar a Cristo, de predicar el Evangelio, de estar anunciando las buenas nuevas. ¿Sí? Ese es el tipo de deuda que nos está hablando aquí. Para que noten más lo que me refiero, si pueden vayan a Romanos 1:14 y vamos a ver cómo es que aparece esa misma palabra, deuda, pero en otro pasaje. Chequen. Romanos 1:14 está hablando Pablo acerca de sus deseos de predicar el Evangelio a todas las naciones. Y en este caso aquí dice, Romanos 1:14 dice, Romanos 1:14 dice, tengo obligación, esa es la palabra deuda, ¿okay? Tengo deuda, tanto como para los griegos, como para con los bárbaros, para con los sabios, como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, estoy ansioso de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo está diciendo yo, porque soy un apóstol, decía Pablo, o lo podemos traducir ahorita a nosotros, aquel que le toque predicar. Yo, porque soy un predicador, tengo la obligación, tengo la deuda de estar anunciando el Evangelio a absolutamente todas las personas que tenga de frente. ¿Sí? Entonces, esta deuda, en nuestro pasaje Romanos 8:12, es un deber que yo tengo que cumplir. Esta deuda es un deber. En otras palabras, las acciones que yo realizo son importantes porque tengo un deber que cumplir. En este caso, mi deber es el deber de un hijo de Dios. Si yo soy un hijo de Dios que ha sido salvado por gracia, por el actuar de Jesucristo en la cruz,
que tiene el Espíritu Santo habitando en él, entonces yo tengo el deber, yo tengo la deuda de vivir conforme al Espíritu. Esa es la idea. Ok. En unos segundos es que me trajeron uno para sostener esta cosa. ¡Ay, caray! No sé qué hice. Ahí está. Ok. Se ve medio chueco, pero no creo que lo pueda arreglar, entonces lo dejamos así. Tengo un deber, ¿ok? Entonces noten, ¿cuál es el tema principal? La importancia de las acciones. ¿Cómo sabemos que es importante nuestras acciones? Porque yo tengo un deber, tengo una deuda de actuar de cierta forma. Y entonces dice el pasaje, versículo 12, así que si hemos sido salvados, como dice el versículo 1 hasta el versículo 11, así que, hermanos, somos deudores. Tenemos una obligación. ¿Sí? Eso es lo primero. Pero este pasaje nos muestra una segunda razón por la cual son importantes nuestras acciones. ¿Ok? Y esa segunda razón, perdón, aparece en el versículo 12 y en el versículo 13. Y vamos a colocarlo así. Las acciones son importantes porque tienen consecuencias. ¿Ok? Tienen consecuencias. La primera razón por la cual son importantes es porque tenemos una obligación, pero también son importantes porque tienen consecuencias. Como tú obres el día de hoy, va a repercutir en lo que vas a vivir tú el resto de tu vida y va a repercutir aún más lo que vas a vivir tú en la eternidad. ¿Sí? Entonces, por eso son importantes nuestras acciones. Básicamente, en unos segundos, ahí está. Okay. Ahora, ¿cómo vemos eso en el pasaje? ¿Cómo lo sabemos? Ok, básicamente porque la siguiente parte del versículo 12 y el versículo 13, la primera mitad, es una advertencia. Es una advertencia. Chequen, voy a leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 12, segunda mitad. Somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. ¿Sí? Noten cómo se construye esta advertencia. Si tú vives conforme a la carne, en otras palabras, si tus acciones están dedicadas a satisfacer la carne, entonces vas a morir. ¿Sí? Importa mucho cómo vives el día de hoy. Y noten la forma en la que lo frasea Pablo. Eso es bien interesante, si les soy bien honesto, porque a mí me gusta mucho, amigos, me gusta mucho cuando uno está predicando y de repente salen aclaraciones, ¿no? ¿Por qué me gusta mucho? Porque cuando salen esas aclaraciones es porque sabes tú que hay alguna preocupación para con la gente de que no se desvíen por un lugar incorrecto. Ejemplo, cuando alguien está predicando acerca de cuiden su salvación, alguien tiene que aclarar en ese momento, mientras está predicando el pastor que esté diciendo eso, cuiden su salvación, pero eso no significa que la salvación se pierda, sino que tienen que cuidar la forma en la que obran el día de hoy. O cuando están hablando acerca de las relaciones, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tienen los incrédulos con los creyentes? Pero ojo, eso no significa que te alejes completamente del mundo, solo que tus relaciones cercanas no sean estas del mundo. ¿Sí? ¿Notan esas aclaraciones? Esas aclaraciones para que no se desvíen, porque tendemos a desviarnos grandemente. ¿Sí? Nosotros somos, antes de ser convertidos, como nos dice 1 de Pedro 2.25, chequen 1 de Pedro 2.25, nosotros somos como ovejas que tienden a desviarse. 1 de Pedro 2.25 coloca la imagen de unas ovejitas que como están miopes, ellas van en cualquier dirección sin apuntar a algún objetivo específico y se salen del camino que tienen que llevar. ¿Sí? Dice 1 de Pedro 2.25, dice, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. ¿Sí? Decía, cuando tú estabas en el mundo, tú ibas completamente descarriado. Pero lo que sucede en el momento presente, cuando tú ya eres creyente, es que aún tienes esos momentos de descarriarte. Ya no vives una vida descarriada, pero tienes esos momentos y tiendes a irte
por las tortas, como dicen la frase coloquial, ¿no? Entonces, tendemos nosotros a desviarnos de aquellas cosas que son importantes. Y Pablo sabe eso. Entonces, lo que hace Pablo aquí es que básicamente habla como un pastor que está vigilando por sus ovejas, un pastor que está vigilando por la vida, las almas de las personas que están escuchando. En este caso, los romanos. Y noten qué tan hermoso es ese amor que tiene él, que interrumpe todo el pensamiento que tenía. Pablo estaba diciendo, Romanos capítulo 8, versículo 1 al versículo 11, ustedes tienen al Espíritu Santo, ustedes han sido revividos, ustedes tienen, en este caso, una deuda, dice el versículo 12, y no termina su oración. Noten, dice el versículo 12, así que, hermanos, somos deudores, pero no termina diciendo ¿a qué? Sino que interrumpe su oración. ¿Sí? Pablo iba a decir, así que hermanos, somos deudores al Espíritu para vivir conforme al Espíritu. Pero en vez de eso, él decide, somos deudores no a la carne. Quiero que noten que no tienen que ser deudores a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Y si notan ustedes, si siguen leyendo, nunca llega a decir a qué son deudores. Dice el versículo 14, porque todos los que, perdón, dice el versículo 13, perdón, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y nunca terminó diciendo, somos deudores al Espíritu. ¿Sí? Nunca cambió de frase. ¿Notan? Ok, entonces lo que está haciendo Pablo es que nos está dando una advertencia. Deudores, no a la carne. ¿Sí? Decide interrumpir. Ahora que lo pienso, no dije el título, ¿verdad? Ok, el título es ese, deudores, no a la carne. Entonces, si alguien quiere colocarle un título, pueden colocarle deudores, no a la carne. ¿Okay? Entonces, si nos da un ejemplo, ahorita Pablo, primeramente, de cómo deberíamos de tratar nosotros con otras personas. Cuando sabemos que las personas tienen algún error, ser extremadamente claros en esos errores. ¿Sí? Si yo sé que una persona combate en este caso con pecar y practicar el pecado, no solamente le voy a decir, tú tienes que vivir conforme a las palabras de Dios, sino que también le voy a decir, tú tienes que combatir en contra del pecado. Es lo que está haciendo Pablo. Pablo sabe que todos somos tentados, todos nosotros, y una de las mayores tentaciones de los hombres creyentes es vivir conforme a la carne. Y está actuando en contra de ello. ¿Okay? Entonces, hay que ser cuidadosos con nuestras palabras. Ahora, antes de que me vaya con eso, quiero acentuar esta idea de que hay que ser bien cuidadosos. Porque yo sé que lo he hecho a través de los estudios que hemos tenido, pero por si acaso alguien no lo ha escuchado, y también para que se note la responsabilidad que tenemos, acérquense a Mateo 18:7. A ver si les comento lo que les he dicho antes. A mí me importa muchísimo, amigos, me importa mucho, hermanos, que no tengamos una visión simplista de las cosas. Eso es, que no veamos nosotros las cosas de la manera más sencilla, porque no queremos estudiar más, porque no queremos entender las cosas mejor, que no veamos las cosas que son complejas, porque quiero permanecer en aquellas que son sencillas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me importa mucho eso? Porque cuando hablamos acerca de errores, y sobre todo errores teológicos, que ojo, eso significa errores en cualquier cosa que Dios dice. ¿Sí? Si yo hablo de errores de lo que dice Dios, puedo desviar a las personas de tal forma que éstas caigan, que éstas no volteen a ver a Dios, que éstas renuncien de Dios, se pierdan. ¿Sí? Importa mucho que lo que yo digo esté correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Mateo 18:7. Mateo 18:7. Demos un estudio. Hay
del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Este versículo está diciendo, el mundo está lleno de piedras de tropiezo. El mundo está lleno de gente que va a hacer a las personas caer y no las va a llevar a la doctrina cristiana y no les va a mostrar el camino verdadero. Y si esas personas no le muestran a estas personas que caen el camino verdadero, son responsables. Por eso dice el pasaje, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si yo fuera ese hombre, tendría que temer grandemente estar llevando a las personas en tropiezo. Y si les soy bien honesto, eso pesa grandemente. Eso pesa cuando me toca predicar, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 11, y estamos hablando acerca de cómo es que Dios es soberano arriba de todas las cosas. Estoy comunicándoles yo un conocimiento que muchos rechazan. O cuando les estoy hablando acerca de la predestinación, o cuando les estoy hablando acerca de la salvación por la gracia. Todos esos conocimientos tenemos que ser bien conscientes de que los tenemos correctos. ¿Sí? Y es bien importante que lo sepamos de manera correcta, entonces. O 2 Corintios 5:12, ese no lo busquen, si quieren yo se lo leo. 2 Corintios 5:12. En 2 Corintios 5:12 dice el pasaje, dice, no nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en apariencia, sino en el corazón. Pues si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para ustedes. Okay. No me acordé bien al colocar ese versículo, me disculpa, que no lo cambié. O sea, ese no era el versículo que quería buscar, pero era el que me recordaba lo que quería buscar. Entonces, ahorita no tengo el que iba a decirles, pero si lo buscan en internet lo van a encontrar. Que era, Pablo va y dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y empieza a decir partes. Y en una de esas dice, en palabras. O sea, nos recomendamos en toda nuestra vida. Utilizamos toda nuestra vida como si esta vida fuera nuestro ministerio hacia los hombres de parte de Dios. Y entonces me tomo en serio lo que yo vivo, lo que yo hago, lo que yo realizo, mis actitudes, mis formas de pensar, porque todas ellas muestran qué es lo que yo creo. 2 Corintios 6, perfecto. 2 Corintios 6, 4, vamos a leerlo, para aquí también. Dice, versículo 4, en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, pausa, ¿sí se está entendiendo? En todo actuamos como ministros de Cristo, básicamente. Ya sea que estemos obrando nosotros dentro de aflicciones o privaciones o angustias o azotes, todas esas cosas malas, yo actúo como un ministro. ¿Sí? También en conocimiento, es la que sigue a lo que estaba leyendo ahorita. Versículo 6. En conocimiento, yo actúo como un ministro de Cristo. Importa mucho lo que sé. ¿Sí? Importa mucho lo que digo. Que es conocimiento verdadero. ¿Sí? Dice el pasaje, continúa, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero. Versículo 7. En la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Todo como ministros de Cristo. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Pablo está diciendo con cuidado sus palabras y está advirtiéndoles a las personas, no cedan y sigan a la carne. ¿Sí? Y por eso interrumpe sus palabras. Ok. Ahora, entonces, si notan, la primera cosa que nos dice estos dos versículos el día de hoy es que importan mucho nuestras palabras. ¿Sí?
Oye, Luz, de casualidad no traes cargador. Sí, me va a quedar sin pilas. Muy, muy definitivo. Pero bueno, voy a seguir. Es la primera cosa que nos muestra el versículo, los versículos. ¿Sí? ¿Por qué? Por el ejemplo de Pablo. Ahora, ¿cuál es la advertencia de Pablo? Básicamente, la advertencia de Pablo es que nos anuncia que hay un antiguo amo, nos anuncia qué busca este amo y nos dice por qué es un peligro lo que busca el amo. ¿Okay? Entonces, el resto del estudio vamos a enfocarnos en eso. Vamos a enfocarnos, voy a repetirlo, en quién es el amo. Vamos a enfocarnos en qué busca este amo y en por qué es peligroso seguir a este amo. ¿Okay? Entonces, primeramente, ¿quién es este amo? Luego, ¿qué busca? Y luego, ¿por qué es peligroso seguir este amo? ¿Okay? ¿Quién es este amo? Y básicamente la forma en la que lo define el amo es como la carne. Chequen el versículo otra vez. Romanos 8, versículo 12 dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne. Tenemos una obligación, pero esa obligación no es con la carne. Entonces va y coloca esta parte, la carne como si fuera una persona, la personifica. Y esa parte de la carne, este amo que está hablando, en este caso, es la naturaleza de pecado del mundo. Entonces, cuando hace referencia a la carne, en este caso, Pablo, no está haciendo referencia a tu cuerpo, no está haciendo referencia aún solamente a tus inclinaciones a pecar, sino está hablando en general a todo aquello que tiene la naturaleza de pecado. Entonces, la naturaleza de pecado del mundo, todo el mundo es la carne. ¿Sí? Todo el mundo quiere que tú vayas a pecar, incluidos tu carne. ¿Sí? Entonces, todo aquello que va en contra de Dios, eso es la carne. Somos deudores, pero no somos deudores a aquellas cosas que van en contra de Dios. No somos deudores a la naturaleza de pecado del mundo. ¿Sí? Es básicamente lo que dice Pablo. ¿Sí? Ahora tengo que comprobar eso de alguna forma. ¿Okay? Entonces nada más vamos a ir rápidamente un pasaje y lo vamos a ver después al rato, pero vayan a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Y podemos observar otra vez este mismo término, pero ahora noten que nos dice que esta carne tiene una enemistad con algo. Chequen, y los pone como contrarios, ¿no? Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. ¿Ok? Está diciendo el pasaje, hay dos enemigos. Ambos, si notan, son los amos de los que nos habla Romanos. Ya sea que yo tenga como amo al que yo le debo el espíritu o que yo tenga como amo la carne. Y a él le esté entregando mi vida. Y en este caso, está diciendo Pablo, no se dejen engañar, no se inclinen por este amo que es la carne. Con este amo ya habían vivido ustedes. Ustedes tienen que observar, si ya son creyentes, que nosotros éramos servidores de la carne. Por ejemplo, en Efesios 2:3 se nos dice, en Efesios 2:3 se nos dice, entre ellos, haciendo referencia a los perdidos, también estábamos todos nosotros en otro tiempo. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Antes, éramos como todos, dice, antes vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Antes esas pasiones, esos deseos de la carne, ¿qué hacía y qué no hacía yo? En otras palabras, o Jesucristo dice también en Juan 8:34, ese no lo busquen, Juan 8:34 dice, en verdad
verdad os digo que todo el que comete pecado es también haciendo referencia a la carne, ¿sí? Nada más que con otro término, ¿okay? Entonces, en el pasado colocábamos nosotros un deber a este amo, la carne, y no queríamos seguir y satisfacer y cumplir sus deseos al cumplir nuestros deseos, ¿sí? Y esa es la idea. Cuando un cristiano hace pecado, entonces este cristiano se está comportando como si fuera un esclavo a la manera de antes. Está sometiendo otra vez al yugo de esclavitud. Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Un cristiano libre, vivo, actuando muerto y esclavo, ¿sí? Cuando comete pecados. Y esto es bastante constante, amigos. Eso es muy, muy constante. En Romanos capítulo 6, por ejemplo, también aparece esto. Ahí sí vaya, en Romanos 6, 16. Chequen. En este caso nos dice Romanos 6, 16, como una pregunta retórica. Dice, ¿no saben que sus acciones muestran qué es lo que son ustedes? Si son esclavos del Espíritu, si son esclavos de Dios, o si son esclavos de la carne. Dice el pasaje, Romanos 6, versículo 16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedece, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para justicia? Ojo, noten, se presentan delante de él, van a su castillo del pecado, de la carne, ven, entran, dicen, pido una audiencia con este amo, me inclino delante de él y le digo, amo, déjame servirte. ¿Qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo, soy tu esclavo. Pero no deberían serlo, ¿no? Más bien tendría que hacer eso delante de Dios. Pero mis acciones, cuando yo peco, están haciendo exactamente esto. Delante de Dios están diciendo, yo tengo mayor fidelidad hacia este amo antiguo de lo que te tengo a ti. Ayer estaba observando, estaba empezando a estudiar Primera de Reyes. ¿Sí? Digo, ahorita se me vino a la mente, por eso se los digo, pero bueno. Primera de Reyes. Y comienza haciendo referencia a cómo es que pasa el gobierno de David a Salomón, ¿ok? Pero hay algo muy interesante ahí, que el sucesor de David como tal, por edad, o sea, por qué hijo nació primero, no era Salomón, sino que era otro hijo que ahorita ya no me acuerdo su nombre. Había algo. No, Salomón ya estaba muerto. Era el cuarto en la línea, pero ya estaban muertos los primeros tres. Entonces el cuarto, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, aparece en Primera de Reyes 1, y él era como el que iba a sucederlo, ¿no? Pero sucedió algo bien interesante ahí, que básicamente cuando él se dio cuenta que él ya iba a gobernar porque su padre ya era viejo, este hijo dijo, yo ya soy rey, y llamó a todas las personas a sí mismo. Y a pesar de que todavía no era rey, ojo, estas personas fueron e hicieron un pacto de estar siguiendo a este rey. Seguido de eso, David implícitamente ve todo esto como un acto de traición y coloca a Salomón para que rija. Interesante, ¿no? Te presentas, estás diciendo que él es tu gobernante, y en este caso, Salomón era el que iba a gobernar. No seamos así nosotros. No seamos tan ingenuos como estas personas que estaban sirviendo a alguien que no era el rey, ¿sí? En este caso. ¿Ok? ¿Tienes el nombre? ¿No lo pusiste? Ok, va. Si pueden chequen en Primera de Reyes, lo van a ver, es el primer capítulo, literal. Ok, somos propensos entonces a acercarnos otra vez a nuestro antiguo amo, ¿sí? Pero no deberíamos hacerlo. Pablo le decía a los Gálatas, tan insensatos son, Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. ¿Sí? ¿Van a rendirse ustedes a la carne? No tiene ningún sentido eso. ¿Okay?
Entonces eso responden para nosotros, primeramente, ¿quién es este amo? ¿Quién es el amo que es la carne? Es el amo que va en contra de Dios, es el amo que ya no es nuestro amo, y es el amo al que recurrimos de forma constante, aunque no deberíamos. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿qué busca este amo? Exactamente, ¿qué quiere hacer él? ¿Qué quiere hacer este amo? Y eso lo podemos responder nosotros si nos vamos otra vez al pasaje que leímos hace rato, Gálatas 5:17. De forma muy clara se nota, lo que quiere conseguir la carne es ir en contra del espíritu. Lo que quiere conseguir la carne es ir en contra de Dios. ¿Sí? Gálatas capítulo 5, versículo 17. Lo leí ahorita, dice, digo pues, perdónenme, 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Sí? Entonces notan, hay una rivalidad bastante constante. En Romanos 8, 7 al 8 también aparece esta rivalidad. Si quieren ese no lo busquen, quédense ahí en Gálatas. Pero Romanos 8, 7 al 8 dice, por ejemplo, que los que están en la carne tienen una enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La persona en la carne busca enemistad con Dios. No se sujeta a lo que sea que diga Dios, no hace caso porque está yendo en contra de Dios. En otras palabras, la carne es un rebelde en contra de Dios. ¿Sí? Es lo que nos muestran esos pasajes. Y la forma de rebeldía es a través de obras. Entonces, si ustedes checan Romanos, que diga Gálatas capítulo 5, que estábamos leyendo, chequen ahora el versículo 19. Versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ahí coloca 15 obras de la carne. ¿Sí? Todas ellas son obras en contra de Dios, de alguna forma. Quiero que lo noten. Quiero que noten eso grandemente. Son obras en contra de Dios. ¿Por qué? Porque van en contra del propósito de Dios. Van en contra, en otras palabras, de la razón por la cual Dios nos creó. ¿Sí? El propósito de Dios para los hombres, el propósito de Dios para sus hijos, el propósito de Dios para la iglesia, el propósito de Dios para los predicadores, el propósito de Dios para cada uno de ustedes. ¿Sí? Son obras que van en contra de Dios porque van en contra del propósito de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, las disensiones, los celos, los pleitos, los enojos, las enemistades, todas ellas van en contra de lo que se supone que realice un cristiano. Un cristiano se supone tiene hermanos, tiene una familia. Un cristiano tiene que amar a esa familia, no estar peleando en contra de él, ¿sí? Y no estando con celos. Por eso, como vas en contra del propósito de Dios para la iglesia, vas en contra de Dios mismo, ¿sí? Cuando haces esas obras. Además de eso, todos los pecados son en contra de Dios porque van en contra de la naturaleza de Dios. En otras palabras, van en contra de las cualidades de Dios. Dios tiene ciertas cualidades, ciertos atributos, tiene una naturaleza que es perfecta y Él crea las cosas para que sean como Él. Pero si yo peco, yo estoy yendo en contra de la naturaleza de Dios, ¿sí? Una naturaleza que yo debería tener. Entonces estoy siendo una imagen de Dios que habla malas cosas acerca de Él, ¿sí? Y entonces cuando la gente me ve y ellos observan, tú eres cristiano, y ven luego cómo es que yo critico, cómo es que hablo mal, cómo es que yo de forma constante realizo acciones que dependen de otros, como por ejemplo la hechicería, cómo es que yo soy impuro, cómo es que soy sensual, cómo es que soy inmoral, muestro yo una mala naturaleza de Dios y voy en contra de Dios. Y una tercera forma en la cual van en contra de Dios, estas acciones
es porque van en contra de Dios mismo. O sea, van en contra del ser que es Dios. Van en contra de su valor, van en contra del lugar que tiene Dios. Por ejemplo, cuando tú vas y decides, voy a colocar a Dios como mi Dios, pero también voy a colocar a mi trabajo como mi Dios. Le voy a colocar a mi pareja como mi Dios. Le voy a colocar a San Juditas como mi intercesor. Y voy a coloquen ustedes todos los ídolos que quieran. ¿Sí? Todos estos ídolos están arrebatándole el lugar a Dios como el único Dios. Entonces van en contra de Él mismo, en contra de su ser. Esa es la más pesada de todas, por cierto. Yo le quito el valor que tiene Dios, que se supone que tiene en mi vida. ¿Sí? Entonces, este amo lo que busca es ir en contra de Dios a través de obras que van en contra de Dios. ¿Sí? Y lo hace de una forma bien astuta, amigos. Porque su forma de obrar no es colocándonos cosas que son difíciles de realizar para ir en contra de Dios, sino que nos coloca cosas que son sencillas, o si no son sencillas, siempre son satisfactorias. Entonces ustedes checan, por ejemplo, Tito capítulo 3, versículo 3, nos dice cómo es que antes nuestra vida estaba definida por buscar deleites y placeres. Tito 3:3. Por buscar deleites y placeres. ¿Sí? O sea, yo no vivía una vida de negación, sino una vida hedonista. Eso, por cierto, significa básicamente vivir en búsqueda del placer. Hedonismo, vivir en búsqueda del placer. ¿Okay? Dice Tito 3:3. Nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados. Primera cosa que dice, estábamos fuera del lugar, básicamente. Segunda cosa que dice, y esta es la que tenemos que ver nosotros ahorita, esclavos de deleites y placeres diversos. Estábamos desviados y estábamos buscando nuestros deleites y nuestros placeres. Y lo que definía mi vida, lo que definía mis acciones, lo que definía mis obras, era todas las cosas que yo deseo. ¿Sí? Lo que yo deseo tener, lo que yo deseo hacer, lo que yo deseo formar para mi vida, eso es lo que define mi vida. ¿Sí? Ahora no voy a seguir porque la verdad es que, bueno, lo que describe después de eso es que, aparte de ser acciones desviadas, que eran en búsqueda de placer, eran acciones malas. ¿Sí? Dice el versículo, sí lo leo. Dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Sí? Eran obras desviadas, estaba extraviado, eran obras en búsqueda de mis deleites y de mis placeres, eran obras en búsqueda de maldad. ¿Sí? La carne coloca todas estas obras que van en contra de Dios como satisfactorias, como deleites. ¿Sí? Por eso, cuando Cristo predicaba, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Tienes que negarte a ti mismo, nieguese a sí mismo. ¿Sí? Tienes que tomar tu cruz, una vida de constante, en este caso, autoasesinato, de forma constante de mis placeres, de mis deleites. ¿Sí? Y sígueme y actúa como yo quiero que tú actúes. ¿Sí? ¿Ok? La gente estudia, se esfuerza, labora por seguir la carne y lo hace de forma feliz. Y la gente creyente tiene que estudiar, esforzarse, laborar, dejando la carne. ¿Sí? Pero aquí hay una buena noticia, amigos, porque alguien podría decir, pues qué mala vida, ¿no? Es una vida de búsqueda, de abandonar todos los placeres. Pero eso no es lo que es la vida cristiana. La vida cristiana sí es una búsqueda de placeres. Solamente que es una búsqueda donde los placeres se redefinen por el Espíritu Santo. Y estamos a observar eso nada más para que noten. Porque este amo parece muy bueno.
cuando nos dice, busquen sus placeres. Pero es un amo muy, muy perverso, amigos. Pero Dios es un buen amo. Y Dios dice, busquen un placer más grande. Por eso Cristo decía, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo no quería que viviéramos mal, al menos no en el sentido de carecer de gozo. ¿Sí? Y por eso también, esto quiero que lo noten nada más en bueno, anótenlo. Pero Pablo hacía esa misión como la misión de su vida. Pablo decía, yo trabajo para su gozo en la fe. Segunda de Corintios 1:24. Y Filipenses 1:24. Me acabo de dar cuenta que son la misma referencia. Nada más que en Segunda de Corintios y en Filipenses. Pero voy a leer el de Corintios. Pero nada más para que noten, ¿ok? Segunda de Corintios 1:24 y Filipenses 1:24 hablan esta frase. Dice el versículo 24 de Corintios. No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Yo trabajo para su gozo. ¿Sí? Para mí eso es bastante grande. Caemos en el error de pensar que vivir conforme a la carne es buscar la mayor satisfacción, pero la verdad es que vivir conforme al Espíritu trae una mayor satisfacción, un mayor gozo. ¿Sí? Entonces, ¿qué busca este amo? ¿Qué busca este amo? Este amo busca ir en contra de Dios a través de obras que parecen atractivas y satisfactorias, pero no lo son, como lo es una vida en Dios. ¿Sí? Y finalmente, ¿por qué es peligroso este amo? ¿Sí? ¿Por qué es peligroso buscar esta vida? Me regreso a Romanos 8. Romanos 8, versículo 12. Ya lo terminé. Dice, somos deudores, no a la carne. Advertencia, ¿quién es el amo? La carne. ¿Sí? ¿Qué busca el amo? Que vivamos conforme a la carne. ¿Sí? Pero ¿por qué es peligroso eso? Versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Porque si yo sigo este amo, la promesa que tengo de parte de Dios es que yo moriré. O tener una vida completa de gozo en el día presente, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Porque ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? Entonces, si notan, hay un peligro bien grande ahí. Ese peligro se titula la muerte. Ahora, ojo, eso no hace referencia a la muerte física, nada más por si acaso alguien lo piensa. ¿Por qué? Porque está escrito que todos los hombres mueran una vez y luego el juicio. Hebreos 9:27. O sea, la gente espiritual, la gente carnal, todos morimos en el sentido físico. Pero esta muerte es una muerte que no van a pasar las personas espirituales. Es una muerte que solamente van a pasar aquellos que están viviendo conforme a la carne. ¿Sí? Es la muerte eterna, en otras palabras. Todo aquel que vive conforme a la carne morirá. ¿Sí? Okay. Quiero que terminemos nada más observando dos cositas pequeñas. Bueno, son muy grandes, de hecho, pero pequeñas en tamaño ahorita, pero son muy grandes en impacto, aunque se tienen que impactarnos. La primera, quiero que noten que hay una relación entre lo que yo realizo el día de hoy y lo que sucederá conmigo en el futuro. ¿Sí? ¿Cuál es esa relación? Como yo viva el día presente, determina mi futuro. ¿Sí? La relación aquí es, si viven conforme a la carne, si el día de hoy, ojo, noten, vivir no está como un verbo un verbo que se complete en un solo momento, sino que dura toda la vida. ¿Sí? Si yo de forma continua actúo conforme a la carne, vivir no es una sola acción, vivir es todo tu ser, ¿sí? Tu dedicación. Si yo vivo conforme a la carne, yo moriré. La primera cosa que quiero que noten. Ahora,
La segunda cosa es todavía más grande. Pregunta, amigos, este versículo está diciéndonos que la salvación se pierde. Porque alguien podría pensarlo así, o sea, alguien podría pensar, este versículo está diciéndome que entonces, si yo ya soy creyente, ya me convertí, ya acepté a Cristo como mi Salvador, pero ahora dedico mi vida a estar viviendo para la carne, conforme a la carne, y me muero, perdí la salvación. Alguien podría pensar eso. Y yo les diría, ¿ustedes qué piensan? Digo, no podemos hablar ahorita, ¿no? Ya tengo que terminar. Pero les diría más bien, lo que nos está diciendo este pasaje es que esta es la segunda verdad grande, ¿sí? Que mis acciones son el resultado de mi naturaleza, ¿sí? Entonces, si yo vivo una vida conforme a la carne, eso me está anunciando a mí dónde está mi naturaleza, ¿sí? Entonces, me está diciendo básicamente, tú el día de hoy, preocúpate de que tu vida no sea una vida carnal. Porque si tú eres un creyente, tienes que tener una vida espiritual. Y lo que hace básicamente es que nos anuncia cómo luce en la tierra el actuar de Dios de salvación. En el cielo, el actuar de Dios de salvación luce así. Yo te hago nacer de nuevo. Tú eres una nueva criatura. Ahora tú vives para mí. Y aquí en nuestra tierra, el actuar de salvación se ve de la siguiente forma. Yo recibo a Jesucristo por el nacimiento de nuevo. Yo voy a dedicarme una vida hacia ti. Yo voy a escuchar las prédicas que me dicen, guíate hacia mí, guíate hacia Dios, perdón. ¿Por qué? Por el actuar de salvación de Dios. Entonces nos anuncia como dos miradas. Nos anuncia la seguridad de salvación en los cielos y la importancia de que tú te preocupes por lo que realizas el día de hoy, aquí en la tierra. ¿Sí? Eso no significa, y tengo que hacer la aclaración como Pablo, eso no significa que la salvación se pierde. Significa que importa mucho cómo actúas tú el día de hoy, que tienes que vigilar tu vida. ¿Sí? Espero que me haya dado a explicar. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Así que no vivamos en el pecado. ¿Ok? Vamos a terminar orando. Padre, gracias porque tú nos das grandes advertencias a través de tu palabra. Tú nos muestras que nuestras acciones importan y que a pesar de que nosotros tendemos a desviarnos, tú no nos abandonas, sino que tú envías tu palabra a través de tu Espíritu para que sea predicada a cada uno de los creyentes y que permanezcamos en la salvación. Ayúdanos a ser hijos obedientes, ayúdanos a permanecer nosotros firmes en tu palabra y que no la abandonemos nunca, que seamos verdaderos hijos, que desde el momento en el que nacieron anhelaron como leche la palabra que los hace crecer para salvación. Padre, que seamos también nosotros hombres maduros que buscan el conocimiento verdadero y que no andan como niños buscando hacer maldades, Padre. Que nos tomemos en serio y seamos intencionales con nuestras acciones, que sean acciones dedicadas para tu gloria y que sean acciones que realizamos porque estamos conscientes de lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo en la cruz y de lo que realiza el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Padre, te pido por la vida de cada uno de los jóvenes aquí presentes y por la mía, para que nos estemos ayudando de forma constante a perseverar en la fe, para que disfrutemos y crezcamos en gozo y que siempre, siempre, siempre te veamos a ti como lo primero. En el nombre de Jesús. Amén. Okay.